La traición más cruel siempre viene de quien menos lo esperas. Después de 73 años en este mundo, creía haber visto todas las formas posibles de maldad humana, pero mi propio hijo me demostró que aún me quedaban lecciones por aprender. Me llamo Beatriz Cortés, soy abogada jubilada, y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo un hombre que salió de mis entrañas se convirtió en mi peor enemigo, y cómo una anciana aparentemente indefensa puede convertirse en la peor pesadilla de cualquier criminal. Incluso si ese criminal comparte su sangre. Todo comenzó en una tarde lluviosa de abril, cuando el sonido del teléfono interrumpió mi tranquila rutina de lectura. Acababa de prepararme un té de manzanilla y me había acomodado en mi sillón favorito con una novela que llevaba días esperando terminar. El número que apareció en la pantalla me sorprendió gratamente. Era Tomás, mi hijo mayor, quien raramente me contactaba durante la semana laboral. Contesté con la alegría natural de una madre que recibe una llamada inesperada de su hijo. Esperaba escuchar sobre algún éxito en su consulta médica, quizás alguna anécdota divertida sobre sus pacientes, o tal vez una invitación a cenar el fin de semana. Jamás, en mis peores pesadillas, imaginé que iba a escuchar las palabras que salieron de su boca con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá», dijo, con un tono tan casual como si estuviera comentando el clima, «acabo de vender tus joyas y tu casa de la playa. Voy a usar ese dinero para pagar la universidad de Verónica». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado a mi alrededor. Mi cerebro se negaba a procesar esas palabras, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Tal vez había entendido mal. Quizás era una broma de muy mal gusto. Posiblemente estaba teniendo una pesadilla y me despertaría en cualquier momento. Pero la voz de Tomás siguió llegando a través del auricular, explicándome con detalles escalofriantes cómo había logrado vender propiedades que no le pertenecían. Hablaba sobre documentos falsificados, procuraciones inventadas y una historia elaborada sobre mi supuesta incapacidad mental que había convencido a compradores y notarios por igual. Las joyas que mencionaba con tanta ligereza no eran simples adornos costosos, eran el legado de 5 generaciones de mujeres de mi familia. Mi bisabuela había traído esas piezas desde España cuando emigró a Colombia a principios del siglo XX, huyendo de la pobreza y buscando una vida mejor en América. Cada anillo, cada collar, cada par de aretes tenía una historia grabada en el oro y las piedras preciosas. El anillo de compromiso de mi abuela había sido comprado por mi abuelo después de trabajar 18 meses en las minas de esmeraldas de Boyacá. Los pendientes de perlas pertenecieron a mi madre, quien los usó el día de su boda y me los entregó con lágrimas en los ojos el día que me casé, diciéndome que representaban la continuidad de nuestro linaje femenino. El collar de diamantes fue el primer regalo que mi difunto esposo me dio cuando su clínica médica comenzó a prosperar, símbolo de décadas de trabajo conjunto y sacrificio compartido. Esas joyas habían sobrevivido a guerras civiles, crisis económicas, cambios de gobierno, tragedias familiares. Habían sido escondidas en momentos de peligro, empeñadas durante épocas difíciles y recuperadas con sangre, sudor y lágrimas. Cada pieza era un testimonio de la resistencia y determinación de las mujeres que me precedieron, un legado tangible que yo planeaba entregar algún día a mis nietas. Tomás había vendido 100 años de historia familiar por una fracción de su valor real, y lo estaba contando como si hubiera hecho una gestión administrativa rutinaria. La casa de la playa representaba algo igualmente sagrado, 40 años de mi vida profesional materializada en ladrillos y cemento. Había comprado esa propiedad en Cartagena cuando apenas comenzaba mi carrera como abogada, en una época cuando las mujeres profesionales éramos vistas con desconfianza y teníamos que demostrar el doble que nuestros colegas masculinos para obtener el mismo reconocimiento. Recuerdo perfectamente el día que firmé la escritura de esa casa. Tenía 32 años, acababa de ganar mi primer caso importante y decidí invertir mis honorarios en algo que representara mi independencia económica. Era una casa modesta entonces, necesitaba reparaciones, pero tenía una vista espectacular del Mar Caribe y un potencial que solo yo podía ver. Durante las siguientes 4 décadas, esa casa fue testigo de los momentos más importantes de mi vida. Allí
celebré mis victorias profesionales más significativas. Fue donde llevé a Tomás cuando era niño para enseñarle a nadar en el mar. En esa terraza, tomé la decisión de especializarme en derecho penal. En esa sala recibí la noticia de que había sido aceptada en el colegio de abogados más prestigioso del país. Cada mejora en la casa reflejaba un logro en mi carrera. Los nuevos pisos de mármol llegaron cuando gané mi primer caso de homicidio. La cocina remodelada fue el regalo que me hice cuando fui nombrada socia de mi primer bufete. La ampliación del segundo piso coincidió con el año en que mis ingresos superaron por primera vez los de mi esposo médico. Esa casa no era solo una propiedad inmobiliaria, era la materialización física de mi lucha por abrirme camino en un mundo dominado por hombres. Era la prueba tangible de que una mujer podía construir su propio imperio profesional sin depender de nadie. Era mi legado, mi refugio, mi santuario personal. Y Tomás la había vendido como si fuera un objeto cualquiera del cual quisiera deshacerse. Mientras él continuaba hablando por teléfono, explicando sus razones con una lógica retorcida que me dejaba sin aliento, comencé a entender que no estaba tratando con el hijo que había criado, sino con un extraño que compartía mi apellido y mi ADN, pero había perdido toda conexión emocional conmigo. Tomás me explicaba que Verónica, su esposa, había conseguido una plaza en un programa de maestría en administración hospitalaria en una universidad privada muy costosa. Según él, era una oportunidad única que no podían dejar pasar porque mejoraría el futuro económico de toda la familia. Hablaba sobre proyecciones de ingresos, retorno de inversión y planes a largo plazo, como si estuviera presentando un proyecto empresarial a inversionistas potenciales. Lo que más me perturbaba era el tono completamente desprovisto de emoción con que describía sus crímenes. No había nerviosismo, vergüenza o cualquier indicio de que entendía la gravedad de lo que había hecho. Tomás hablaba de falsificación de documentos y robo con la misma naturalidad con que podría describir sus actividades del fin de semana. Me contó cómo había visitado mi apartamento la semana anterior, supuestamente para pasar tiempo con mamá, cuando en realidad estaba haciendo un inventario detallado de mis posesiones más valiosas. Durante el almuerzo que compartimos, mientras yo le servía su comida favorita y escuchaba sus historias sobre el hospital, él estaba mentalmente calculando cuánto dinero podría extraer de mi patrimonio. Después de comer, había pedido usar el baño y aprovechó para fotografiar documentos importantes, hacer copias de llaves y recopilar toda la información necesaria para ejecutar su plan criminal. Mientras yo lavaba los platos en la cocina, sonriendo porque mi hijo había venido a visitarme espontáneamente, él estaba preparando el robo más elaborado que alguien podría cometer contra su propia madre. El nivel de premeditación era absolutamente escalofriante. Tomás no había actuado por impulso o desesperación momentánea. Había planificado meticulosamente cada aspecto del crimen, manipulado mis sentimientos maternales y abusado de mi confianza de la manera más vil posible. Lo que siguió en esa conversación telefónica fue aún peor. Tomás comenzó a justificar sus acciones con argumentos que demostraban una desconexión total con la realidad moral. Según él, yo ya estaba vieja y no necesitaba tantas posesiones materiales. Argumentaba que como su único heredero, técnicamente esas cosas ya eran suyas y solo había adelantado la herencia para aprovechar una oportunidad educativa importante. Me dijo que sabía que yo pondría obstáculos si le hubiera pedido permiso. Entonces decidió resolver todo de manera eficiente y comunicármelo después del hecho consumado. Hablaba como si me estuvieras haciendo un favor al evitarme el estrés de tomar decisiones financieras complejas. En su mente distorsionada, él era el hijo considerado que protegía a su madre anciana de preocupaciones innecesarias. Pero lo que realmente me destrozó emocionalmente fue cuando comenzó a describir las mentiras que había inventado para facilitar las ventas. Tomás había creado una historia completamente ficticia sobre mi estado de salud, presentándome ante extraños como una anciana senil que sufría de Alzheimer avanzado y ya no podía tomar decisiones racionales. Había falsificado reportes médicos de neurólogos que jamás había consultado, inventado síntomas de demencia que no tenía y hasta creado documentación de supuestos tratamientos psiquiátricos
que nunca recibí. La imagen que pintó de mí ante compradores y notarios era la de una mujer completamente incapacitada, que vivía en un estado de confusión permanente. Saber que mi propio hijo había usado enfermedades terribles como el Alzheimer para justificar sus crímenes me provocó una náusea física. Había convertido mi supuesta decadencia mental en una herramienta de manipulación, explotando la compasión de personas inocentes para facilitar sus estafas. Durante los siguientes minutos de esa conversación infernal, Tomás continuó revelando detalles que demostraban que no era la primera vez que cometía este tipo de crímenes. Mencionó casualmente otros arreglos financieros que había hecho en el pasado, otras ocasiones donde había ayudado a personas mayores a simplificar sus finanzas, otros momentos donde había utilizado su título de médico para ganarse la confianza de víctimas potenciales. Gradualmente, fui entendiendo que mi hijo se había convertido en un depredador serial que se especializaba en explotar personas de la tercera edad. Mi caso no era una excepción, sino parte de un patrón sistemático de comportamiento criminal que había estado perfeccionando durante años. Cuando finalmente logré encontrar mi voz y preguntarle directamente cómo había conseguido falsificar documentos tan complejos, su respuesta reveló un nivel de sofisticación criminal que me dejó helada. Tomás tenía contactos corruptos en notarías, conocía empleados de bancos dispuestos a pasar por alto irregularidades por el precio correcto, y mantenía relaciones con falsificadores profesionales de documentos. Había construido toda una red de complicidad criminal que le permitía ejecutar estafas elaboradas con documentación aparentemente legítima. Su título médico y reputación profesional le daban credibilidad ante las autoridades, mientras que sus contactos en el submundo le proporcionaban las herramientas técnicas necesarias para cometer crímenes perfectos. La realidad comenzó a golpearme como ondas sucesivas de un tsunami emocional. Mi hijo no era solo un médico respetado que había cometido un error de juicio. Era un criminal profesional que había estado viviendo una doble vida durante años, usando su profesión legítima como fachada para actividades delictivas sistemáticas. Mientras Tomás continuaba hablando, aparentemente ajeno al impacto devastador de sus palabras, algo fundamental cambió dentro de mí. La conmoción inicial comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso, una determinación fría y calculada que no había sentido desde mis días más intensos en los tribunales penales. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el resto de nuestras vidas. Tomás había cometido el error más grande de su existencia al subestimar a una mujer de 73 años con 5 décadas de experiencia legal, una agenda telefónica repleta de contactos poderosos y absolutamente nada que perder después de haber sido traicionada de la manera más cruel posible. Mi hijo estaba a punto de aprender que robar a Beatriz Cortés tenía consecuencias que su mente criminal jamás podría haber anticipado, pero esa lección aún estaba por venir, porque primero necesitaba entender exactamente con quién había decidido meterse. Queridos seguidores de nuestro canal, necesito que me acompañen hasta el final de esta historia, porque lo que viene después va a impactarlos de una manera que nunca imaginaron. Escriban en los comentarios de qué país nos están siguiendo. Me emociona saber que personas de toda América Latina forman parte de esta comunidad de Abuela Recordó. No olviden suscribirse al canal porque van a querer ver cómo termina esta historia de justicia y consecuencias. Cuando esa llamada terminó, me quedé sentada en mi sillón durante casi 2 horas sin moverme, sosteniendo aún el teléfono en mis manos temblorosas. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas de mi apartamento, pero el sonido me parecía lejano, como si estuviera escuchándolo desde el fondo de un túnel. Mi mente trabajaba frenéticamente, procesando no solo lo que acababa de descubrir, sino también repasando años de señales que había ignorado o malinterpretado sobre la verdadera naturaleza de Tomás. La primera reacción fue de incredulidad total. Después de 5 décadas ejerciendo el derecho penal, había desarrollado un instinto bastante certero para detectar mentiras y comportamientos criminales. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciega ante la verdadera personalidad de mi propio hijo? ¿Cómo había fallado tan estrepitosamente en reconocer a un delincuente que vivía bajo mi propio techo durante su juventud? Pero mientras más reflexionaba sobre conversaciones pasadas,
visitas recientes y comportamientos que había atribuido a estrés del trabajo o problemas matrimoniales, más comenzaba a ver un patrón que había estado frente a mis ojos durante años. Tomás siempre había sido excepcionalmente hábil para obtener lo que quería a través de manipulación sutil y mentiras convincentes. Recordé incidentes de su adolescencia que había minimizado en su momento, dinero que desaparecía de mi cartera durante sus visitas, documentos importantes que aparecían fuera de lugar después de que él estuviera en mi escritorio, conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. En aquel entonces, atribuí todo esto a comportamientos típicos de la adolescencia rebelde. Durante sus años universitarios, hubo episodios más serios que prefería olvidar, acusaciones de trampa en exámenes que él logró desmentir con explicaciones elaboradas, problemas con compañeros de cuarto que siempre terminaban mudándose sin dar explicaciones claras, conflictos con profesores que Tomás describía como persecución académica, pero que ahora comenzaba a ver bajo una luz completamente diferente. Incluso después de graduarse y establecer su consulta médica, había notado cosas extrañas que me inquietaban sin que pudiera explicar exactamente por qué. Pacientes que llamaban a mi casa buscándolo con urgencia cuando él decía estar fuera de la ciudad, facturas médicas que no coincidían con los tratamientos que él describía, una rotación extrañamente alta de personal en su clínica que él explicaba como problemas de compatibilidad profesional. Pero lo que más me perturbaba al recordar estos incidentes era mi propia respuesta ante ellos. En cada ocasión, había elegido creer las explicaciones de Tomás sin cuestionarlas profundamente. Como madre, había preferido ignorar las señales de alarma antes que enfrentar la posibilidad de que mi hijo pudiera ser fundamentalmente deshonesto. Esa noche, después de la llamada devastadora, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no más negación, ya no más excusas maternales. Era hora de investigar a Tomás con la misma meticulosidad con que había investigado a los criminales más peligrosos durante mi carrera legal. A la mañana siguiente, comencé lo que en privado llamé Operación Verdad. Mi primer objetivo era entender exactamente cómo había logrado ejecutar los robos contra mí. Necesitaba conocer cada detalle de su metodología criminal, no solo para protegerme de futuros ataques, sino también para documentar evidencias que podrían ser útiles más adelante. Llamé al registro público donde estaba inscrita mi casa de playa. La funcionaria que me atendió confirmó que efectivamente se había presentado una procuración 3 días antes, supuestamente firmada por mí, autorizando a Tomás para vender la propiedad en mi nombre. Solicité inmediatamente una copia certificada del documento para examinar los detalles de la falsificación. Cuando recibí los papeles por correo electrónico, casi me río de la audacia de Tomás. La firma falsificada era un trabajo amateur que cualquier experto en grafología habría identificado como falsa en segundos. Mi firma real, desarrollada a lo largo de 50 años firmando documentos legales complejos, tiene características muy específicas. Una inclinación particular en la B inicial, un bucle distintivo en la Z de Cortés y una línea final que se extiende ligeramente hacia la derecha. La imitación de Tomás capturaba la forma general de las letras, pero perdía completamente los detalles sutiles que hacen única una firma auténtica. Era evidente que había practicado copiando mi rúbrica, probablemente usando documentos que había fotografiado durante sus visitas familiares a mi apartamento, pero no tenía la destreza técnica para crear una falsificación verdaderamente convincente. Lo que me inquietó más profundamente fue descubrir que junto con la procuración falsificada, Tomás había presentado un certificado médico fraudulento que supuestamente confirmaba mi incapacidad mental. El documento estaba firmado por un neurólogo cuyo nombre no reconocía, del Hospital San Rafael, donde supuestamente me habían diagnosticado con demencia senil avanzada. Llamé inmediatamente al Hospital San Rafael. Después de hablar con 3 departamentos diferentes y esperar casi 1 hora en el teléfono, finalmente logré confirmar mis sospechas. No existía ningún registro de que yo hubiera sido paciente de ese hospital, mucho menos del neurólogo cuya firma aparecía en el certificado falso. Más perturbador aún, cuando describí el documento a la supervisora médica del hospital, ella me informó que el formato del certificado
era completamente incorrecto para los estándares institucionales. Tenía el membrete correcto del hospital, pero la estructura del documento, el tipo de papel y hasta los códigos de identificación interna estaban equivocados. Esto significaba que Tomás no había simplemente falsificado un documento médico, había tenido acceso a información privilegiada sobre los procedimientos internos del hospital, materiales oficiales como papel membretado y posiblemente la cooperación de algún empleado corrupto dentro de la institución. Mi siguiente paso fue investigar la venta de mis joyas. Tomás había mencionado durante nuestra conversación telefónica que las había vendido a un coleccionista privado muy respetable, pero no había dado detalles específicos sobre la transacción. Decidí usar mis contactos en el mundo de las antigüedades y joyería fina para rastrear el paradero de mis piezas familiares. La comunidad de coleccionistas de joyas en Bogotá es relativamente pequeña y después de 40 años como abogada de varias familias adineradas, conocía personalmente a la mayoría de los comerciantes legítimos en la ciudad. Comencé llamando discretamente a galerías prestigiosas, casas de subastas y joyerías especializadas en piezas vintage. Mi tercera llamada produjo resultados. Roberto Maldonado, dueño de Antigüedades Coloniales, una de las casas de subastas más respetadas de la ciudad, recordaba perfectamente la transacción. Según Roberto, Tomás había llegado a su establecimiento la semana anterior con una colección impresionante de joyas familiares que supuestamente había heredado de su madre fallecida. La historia que Tomás le contó a Roberto era elaborada y emocionalmente manipulativa. Según su versión, yo había muerto recientemente de cáncer después de una batalla prolongada y dolorosa. Como único heredero, él había decidido vender las joyas porque le resultaba demasiado doloroso conservarlas después de presenciar mi sufrimiento. Roberto, quien había conocido personalmente a mi difunto esposo a través de transacciones anteriores, se sintió conmovido por la historia de Tomás y no cuestionó la autenticidad de los documentos que presentó. Estos incluían un certificado de defunción falsificado, un testamento igualmente falso que lo nombraba como único beneficiario y hasta esquelas de periódicos ficticias que anunciaban mi supuesto fallecimiento. El nivel de elaboración de esta estafa me dejó sin aliento. Tomás no había improvisado una mentira simple. Había construido una narrativa completa con documentación de apoyo que requería acceso a sistemas oficiales, conocimiento detallado de procedimientos legales y una red de contactos criminales capaces de producir documentos falsificados de calidad profesional. Cuando le expliqué a Roberto que yo estaba muy viva y que había sido víctima de un robo, él se mostró genuinamente horrorizado. Me confirmó que había pagado un precio justo por las joyas, basándose en una evaluación profesional, pero que lamentablemente ya las había vendido a coleccionistas internacionales y sería extremadamente difícil recuperarlas. Roberto también me proporcionó copias de toda la documentación que Tomás había presentado, prometiendo cooperar completamente con cualquier investigación legal que decidiera iniciar. Las evidencias que me entregó revelaron que mi hijo había estado planeando este robo durante meses, preparando meticulosamente cada aspecto de la estafa. Armada con esta nueva información, decidí expandir mi investigación para determinar si Tomás había cometido delitos similares contra otras personas, si tenía la infraestructura criminal necesaria para ejecutar estafas tan sofisticadas. Era improbable que yo fuera su primera víctima. Comencé contactando discretamente a colegas de mi época activa en la abogacía, especialmente aquellos que se especializaban en derecho de familia y sucesiones. Sin mencionar específicamente a Tomás, les pregunté si habían escuchado sobre casos recientes de falsificación de testamentos, estafas contra personas mayores o problemas con médicos que abusaban de la confianza de sus pacientes. Las respuestas que recibí fueron escalofriantes. Aparentemente, durante los últimos 3 años, había habido un aumento significativo en estafas dirigidas específicamente a personas de la tercera edad en Bogotá. El patrón era siempre similar. Profesionales respetables ganaban la confianza de víctimas mayores, inventaban emergencias médicas o familiares que requerían acceso inmediato a sus recursos financieros y luego desaparecían con el dinero. Doctora Marina Vázquez,
Una colega que se especializaba en derecho de sucesiones me contó sobre 3 casos que había manejado recientemente, donde las víctimas habían sido estafadas por personas que se presentaban como médicos. En todos los casos, los criminales habían usado documentación médica falsificada para justificar el acceso a los bienes de las víctimas. Lo que más me inquietó de la conversación con Marina fue cuando describió la personalidad típica de estos estafadores. Según su experiencia, generalmente eran individuos con educación superior, carismáticos, que sabían exactamente qué decir para tranquilizar a sus víctimas. Tenían conocimiento suficiente de procedimientos legales y médicos para crear documentación convincente y frecuentemente se dirigían a viudas o personas aisladas socialmente. La descripción encajaba perfectamente con Tomás. Mi siguiente paso fue investigar más profundamente la práctica médica de mi hijo. Usando contactos en el Colegio Médico Colombiano, logré acceder discretamente a información sobre su historial profesional. Lo que descubrí me heló la sangre. Durante los últimos 5 años, Tomás había recibido múltiples quejas de pacientes, especialmente mujeres mayores. Las acusaciones incluían cobros excesivos por procedimientos innecesarios, diagnósticos exagerados que creaban pánico en las familias y recomendaciones de tratamientos costosos con proveedores específicos que aparentemente le pagaban comisiones. Aunque ninguna de estas quejas había resultado en sanciones disciplinarias formales, el patrón era inconfundible. Tomás había estado usando su práctica médica como una plataforma para identificar y explotar víctimas potenciales, especialmente pacientes vulnerables con recursos económicos significativos. La pieza final del rompecabezas llegó cuando decidí investigar las finanzas de Tomás y Verónica. A través de un contador público que había trabajado conmigo en varios casos complejos, logré obtener información sobre los movimientos bancarios de mi hijo durante los últimos 2 años. Los resultados fueron reveladores. Tomás había estado recibiendo depósitos irregulares en múltiples cuentas, frecuentemente en cantidades que no correspondían con sus ingresos declarados como médico. También había transferencias recurrentes a cuentas en el extranjero, compras de propiedades registradas bajo nombres corporativos y transacciones que sugerían un nivel de actividad financiera completamente incompatible con sus ingresos legítimos. Pero lo que realmente me confirmó que estaba tratando con un criminal sistemático fue descubrir que Tomás mantenía al menos 4 identidades financieras diferentes. Tenía cuentas bancarias bajo su nombre real, pero también bajo variaciones de su nombre, números de identificación alternativos y hasta una corporación registrada en Panamá que aparentemente usaba para lavar dinero. La urgencia de pagar la Universidad de Verónica, que había usado como justificación para robarme, era evidentemente una mentira completa. Tomás tenía acceso a recursos financieros considerables provenientes de sus actividades criminales. Mi dinero no era una necesidad económica, sino simplemente otra oportunidad de robo que no quiso desperdiciar. Esa noche, después de compilar toda esta información devastadora, me senté en mi escritorio, rodeada de documentos que probaban que mi hijo era un criminal profesional que había estado operando durante años bajo mi propia nariz. La maternidad ciega me había impedido ver lo obvio, pero ahora tenía evidencias irrefutables de que Tomás era mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Sin embargo, también me di cuenta de que tenía algo que Tomás no esperaba: 5 décadas de experiencia lidiando con los peores criminales de Colombia, una red de contactos profesionales que abarcaba desde el sistema judicial hasta las fuerzas policiales, y una comprensión íntima de cómo funciona realmente la justicia en nuestro país. Tomás había cometido el error de subestimar a una mujer de 73 años, asumiendo que la edad equivalía a vulnerabilidad. Estaba a punto de aprender que había elegido a la víctima equivocada para sus juegos criminales. Pero antes de revelar mis cartas, necesitaba asegurarme de que mi contraataque fuera tan devastador y definitivo que él nunca pudiera recuperarse de las consecuencias. La mañana del viernes siguiente marcó el inicio de lo que posteriormente llamaría Proyecto Justicia. Después de 3 días analizando toda la información que había recopilado sobre las actividades criminales de Tomás, llegué a una conclusión que me llenó de una determinación fría como el acero.
No bastaba con recuperar mis bienes robados o incluso con denunciarlo ante las autoridades. Mi hijo había construido un imperio criminal que había destruido vidas inocentes durante años, y era mi responsabilidad asegurarme de que ese imperio se desmoronara completamente. Pero antes de ejecutar cualquier plan, necesitaba entender exactamente con qué recursos contaba para esta guerra que estaba a punto de declarar. A los 73 años, ya no tenía la energía física de mis años jóvenes, pero poseía algo mucho más valioso: décadas de relaciones profesionales cultivadas cuidadosamente, conocimiento íntimo del sistema legal colombiano y una reputación impecable que me abriría puertas que permanecerían cerradas para cualquier persona común. Mi agenda telefónica personal contenía números directos de 3 magistrados de la Corte Suprema, 2 fiscales generales anteriores, el director actual de la Policía Judicial, varios comandantes de la DIJÍN, presidentes de las principales cámaras de comercio del país y periodistas de investigación de los medios más influyentes de Colombia. Estas no eran conexiones superficiales de redes sociales profesionales, eran relaciones genuinas forjadas a través de casos complejos, donde había demostrado mi competencia, integridad y lealtad. Decidí comenzar mi contraataque con una estrategia de múltiples frentes que atacaría simultáneamente la reputación profesional, las finanzas y la libertad personal de Tomás. Pero a diferencia de sus métodos criminales improvisados, mi operación sería completamente legal, meticulosamente documentada y ejecutada con la precisión quirúrgica que solo puede lograr alguien con 5 décadas de experiencia en litigios de alto nivel. Mi primera llamada fue a Dr. Eduardo Ramírez, actual presidente del Colegio Médico Colombiano. Eduardo y yo habíamos trabajado juntos en varios casos de mala praxis médica durante los años 90, cuando él todavía ejercía como neurocirujano antes de dedicarse a la administración gremial. Nuestra relación profesional había evolucionado hacia una amistad sincera basada en el respeto mutuo y valores compartidos sobre la ética profesional. Le expliqué a Eduardo que había descubierto evidencias de comportamiento extremadamente irregular por parte de un médico asociado, sin mencionar inicialmente que se trataba de mi hijo. Le presenté las copias de los certificados médicos falsificados, los reportes de quejas de pacientes que había obtenido y la documentación que probaba el uso fraudulento de credenciales médicas para facilitar estafas financieras. Eduardo se mostró genuinamente alarmado por la sofisticación de los delitos que le estaba describiendo. Como presidente del colegio profesional, entendía perfectamente que este tipo de comportamiento no solo dañaba a las víctimas individuales, sino que erosionaba la confianza pública en toda la profesión médica. Me aseguró que iniciaría una investigación disciplinaria inmediata y que, si las evidencias se confirmaban, procederían con la suspensión automática de la licencia médica del responsable. Lo que Eduardo no sabía era que yo ya tenía copias de documentos adicionales que comprobarían las acusaciones más allá de cualquier duda razonable. Durante mi investigación secreta, había logrado obtener testimonios de 3 pacientes anteriores de Tomás, que estaban dispuestos a declarar formalmente sobre diagnósticos fraudulentos y cobros excesivos que habían sufrido en su consulta. Mi segunda llamada fue a doctora Patricia Mendoza, fiscal especializada en delitos económicos que había trabajado en varios de mis casos más complejos durante la década pasada. Patricia tenía una reputación implacable por su capacidad de desentrañar esquemas financieros criminales complejos y había desarrollado métodos innovadores para rastrear lavado de dinero a través de múltiples jurisdicciones. Durante nuestra conversación, le presenté las evidencias financieras que había compilado sobre las actividades de Tomás, las cuentas bancarias múltiples, las transferencias internacionales sospechosas, los ingresos inexplicables y las corporaciones fantasma registradas en paraísos fiscales. Patricia inmediatamente reconoció los patrones típicos de una organización criminal sofisticada. Lo que más captó su atención fueron los métodos que Tomás había usado para crear documentación falsificada. Según Patricia, el nivel de sofisticación técnica y acceso a sistemas oficiales que requerían esas falsificaciones sugería la existencia de una red criminal más amplia.
posiblemente con conexiones dentro de instituciones gubernamentales y hospitalarias. Patricia me explicó que este tipo de casos frecuentemente revelaban corrupción a múltiples niveles, empleados corruptos en registros civiles que facilitaban la creación de identidades falsas, funcionarios hospitalarios que proporcionaban papel membretado oficial para documentos fraudulentos y hasta notarios que procesaban transacciones obviamente irregulares a cambio de sobornos. Me prometió que abriría una investigación formal inmediatamente, comenzando con una auditoría completa de todas las transacciones financieras de Tomás durante los últimos 5 años. También coordinaría con unidades especializadas en delitos cibernéticos para examinar las comunicaciones electrónicas que pudieran revelar la identidad de sus cómplices. Mi tercera estrategia involucró el sector financiero privado. Llamé a Dr. Alejandro Torres, presidente ejecutivo del Banco Central Hipotecario, donde yo había mantenido cuentas personales y profesionales durante más de 30 años. Alejandro me conocía desde que era un joven ejecutivo trainee y nuestra relación se había desarrollado hasta convertirlo en mi asesor financiero personal de confianza. Le expliqué que había descubierto que un familiar cercano había estado usando documentación falsificada para acceder a sistemas bancarios y realizar transacciones fraudulentas. Sin entrar en detalles familiares específicos, le proporcioné suficiente información para que pudiera identificar las cuentas y transacciones problemáticas. Alejandro se mostró profundamente preocupado, no solo por las implicaciones criminales, sino también por los riesgos regulatorios que estas actividades representaban para las instituciones bancarias involucradas. Me explicó que las autoridades financieras internacionales habían intensificado dramáticamente sus controles sobre lavado de dinero y que cualquier banco que hubiera facilitado inadvertidamente este tipo de transacciones podría enfrentar sanciones severas. Me aseguró que iniciaría inmediatamente un proceso de revisión de todas las cuentas asociadas con Tomás, congelaría preventivamente cualquier transacción sospechosa y reportaría los hallazgos a la Unidad de Información y Análisis Financiero. También coordinaría con otros bancos principales para alertarlos sobre los métodos de falsificación que habían sido detectados. Paralelamente a estas acciones legales formales, comencé una campaña más sutil, pero igualmente devastadora dirigida a destruir la reputación social y profesional de Tomás dentro de los círculos médicos de Bogotá. La comunidad médica en nuestra ciudad es sorprendentemente pequeña y cerrada, especialmente entre especialistas que trabajan en hospitales privados prestigiosos. Comencé asistiendo a eventos sociales donde sabía que encontraría colegas médicos influyentes. El Club Médico organizaba almuerzos semanales donde los profesionales más establecidos de la ciudad se reunían para discutir casos complejos y tendencias en la profesión. Como viuda de un médico respetado y abogada con décadas de experiencia en casos de mala praxis, siempre era bienvenida en estos encuentros. Durante estos almuerzos, mencionaba discretamente mi preocupación por ciertos comportamientos irregulares que había observado en algunos profesionales jóvenes. Nunca nombraba específicamente a Tomás, pero describía situaciones que cualquier médico experimentado reconocería como señales de alarma: diagnósticos exagerados, recomendaciones de tratamientos excesivamente costosos, relaciones sospechosas con proveedores de equipos médicos. Lo fascinante de estas conversaciones era descubrir cuántos colegas ya tenían sus propias dudas sobre Tomás, pero nunca las habían expresado públicamente por falta de evidencias concretas o por reluctancia profesional a acusar a un colega sin pruebas definitivas. Mis comentarios discretos les daban permisión para compartir observaciones que habían estado guardando en privado durante meses o incluso años. Dr. Fernando Gaitán, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital San Carlos, me confió que había recibido múltiples quejas informales sobre Tomás de parte de enfermeras que trabajaban en su consulta. Según estos reportes, Tomás frecuentemente alteraba historias clínicas después de examinar a los pacientes, inflaba la gravedad de síntomas menores y mantenía conversaciones telefónicas misteriosas en idiomas extranjeros durante horas de trabajo. Doctora Isabel Herrera, una cardióloga respetada que había coincidido con Tomás en varios casos de consulta, me reveló
que había notado inconsistencias extrañas en sus diagnósticos. Pacientes que él derivaba por supuestas emergencias cardíacas frecuentemente resultaban tener condiciones mucho menos serias cuando eran examinados por especialistas independientes. Estas revelaciones confirmaron que mis sospechas sobre el alcance de las actividades criminales de Tomás habían sido conservadoras. Aparentemente, había estado usando su práctica médica legítima como una fachada para múltiples esquemas fraudulentos simultáneos durante años. La cuarta fase de mi estrategia involucró el sistema de medios de comunicación. Colombia tiene una tradición muy fuerte de periodismo de investigación, especialmente en casos que involucran corrupción profesional y delitos de cuello blanco. Decidí contactar a varios periodistas especializados que conocía de casos anteriores donde había servido como fuente experta o consultora legal. Carmen Lucía Rodríguez, investigadora principal del periódico El Espectador, había desarrollado una reputación nacional por sus exposés sobre corrupción en el sistema de salud. Había trabajado conmigo como consultora legal en varios de sus artículos más impactantes y confiaba completamente en mi credibilidad profesional. Le presenté a Carmen Lucía un resumen general del caso sin revelar inicialmente mi relación familiar con el perpetrador. Le expliqué que había descubierto evidencias de una red criminal sofisticada que operaba dentro del sistema médico bogotano, usando credenciales profesionales legítimas para facilitar estafas contra personas mayores. Carmen Lucía se mostró inmediatamente interesada, especialmente cuando le mostré ejemplos de la documentación falsificada y le expliqué la sofisticación técnica requerida para producir estos documentos. Como periodista experimentada en temas de corrupción, reconoció inmediatamente que esto representaba una historia con implicaciones mucho más amplias que un simple caso de fraude individual. Me pidió acceso exclusivo a toda la documentación que había compilado, prometiendo proteger la confidencialidad de las fuentes mientras desarrollaba su investigación. También me explicó que su periódico tenía recursos para conducir investigaciones independientes que complementarían las pesquisas oficiales, potencialmente descubriendo evidencias adicionales que las autoridades podrían haber pasado por alto. Mientras estas diferentes líneas de investigación avanzaban simultáneamente, comencé la fase más delicada de mi plan: preparar el terreno para el momento en que revelaría a Tomás que yo era la arquitecta de toda su destrucción. Quería que esa revelación tuviera el máximo impacto psicológico posible, llegando en el momento cuando él estuviera más vulnerable y desesperado. Para lograr esto, necesitaba mantener completamente en secreto mi involucramiento en las investigaciones que se estaban desarrollando contra él. Cuando Tomás comenzara a sentir las consecuencias de mis acciones, tenía que creer que todo era resultado de coincidencias desafortunadas o descubrimientos accidentales de sus actividades criminales. Anticipé que él eventualmente me contactaría buscando ayuda, como habían hecho muchos criminales desesperados durante mi carrera legal. En su arrogancia, probablemente asumiría que podría manipular a su madre anciana para que usara sus contactos profesionales en su beneficio. Esa sería mi oportunidad perfecta para la revelación devastadora. Decidí también documentar meticulosamente cada paso de mi contraataque, no solo para uso personal, sino también como evidencia adicional de la premeditación y sofisticación de los crímenes originales de Tomás. Si eventualmente decidía proceder con acciones legales formales, esta documentación demostraría la naturaleza sistemática de sus actividades criminales. 2 semanas después de comenzar mi campaña, los primeros resultados comenzaron a materializarse. El colegio médico notificó formalmente a Tomás sobre la apertura de un proceso disciplinario por múltiples violaciones éticas. La Fiscalía emitió órdenes de allanamiento para examinar sus registros financieros. 3 bancos principales congelaron preventivamente sus cuentas por actividades sospechosas. Simultáneamente, comenzaron a circular rumores dentro de la comunidad médica sobre investigaciones en curso relacionadas con fraude profesional. Aunque los nombres específicos no se mencionaban públicamente, los detalles eran suficientemente específicos para que colegas informados supieran exactamente de quién se trataba. La reputación profesional de Tomás comenzó a desintegrarse rápidamente. Hospitales donde tenía privilegios de consulta comenzaron a revisar sus credenciales.
Pacientes empezaron a cancelar citas después de escuchar rumores preocupantes. Compañías de seguros médicos iniciaron auditorías de sus facturaciones anteriores. Lo más satisfactorio de todo este proceso era observar cómo Tomás reaccionaba ante cada nuevo golpe sin tener la menor idea de que su propia madre estaba orquestando cada aspecto de su destrucción. Según reportes que recibía a través de conocidos mutuos, él atribuía sus problemas a persecución profesional o conspiraciones de competidores envidiosos. Su arrogancia criminal le impedía considerar la posibilidad de que las consecuencias que estaba enfrentando fueran el resultado directo de sus propias acciones criminales. En su mente distorsionada, él era la víctima de circunstancias injustas, no un criminal finalmente enfrentando la justicia que había evadido durante años. La quinta semana después de haber iniciado mi operación de justicia, trajo exactamente lo que había estado esperando: la primera señal real de pánico en la voz de Tomás. Recibí su llamada un miércoles por la tarde, mientras revisaba tranquilamente algunos documentos legales en mi estudio. El contraste entre su tono arrogante de aquella primera conversación devastadora y la ansiedad palpable que ahora detectaba en cada palabra era simplemente delicioso. «Mamá», comenzó con una voz que intentaba sonar casual, pero que no lograba ocultar completamente su desesperación. «¿Podrías hacerme un favor? He estado teniendo algunos problemas profesionales últimamente y me preguntaba si conoces a alguien en el colegio médico que pudiera ayudarme a entender qué está pasando». Por un momento, tuve que morderme la lengua para no reírme ante la ironía absoluta de la situación. El mismo hombre que me había robado despiadadamente ahora venía a pedirle ayuda a su víctima, completamente ajeno al hecho de que yo era la arquitecta de todos sus problemas. Era como un incendiario pidiendo a los bomberos que investigaran quién había causado el fuego que él mismo había provocado. Fingí la preocupación maternal más convincente que pude reunir. ¿Problemas profesionales? ¿Qué tipo de problemas, mi amor? Cuéntame todo con detalle para poder entender cómo ayudarte mejor. La actuación me resultó sorprendentemente fácil. Después de décadas interrogando testigos en tribunales, sabía exactamente cómo proyectar la emoción apropiada para cada situación. Tomás procedió a contarme una versión editada de los eventos que habían estado desarrollándose, cuidadosamente omitiendo cualquier detalle que pudiera incriminarlo directamente. Según su relato, había sido víctima de una campaña de difamación orquestada por colegas envidiosos que resentían su éxito profesional. Describía las investigaciones del colegio médico como persecución injustificada, basada en rumores maliciosos que alguien había estado esparciendo sobre él. Lo fascinante de escuchar su versión distorsionada de los eventos era observar cómo su mente criminal funcionaba. Tomás había desarrollado una narrativa interna donde él era la víctima inocente de una conspiración, no el perpetrador de múltiples delitos graves. Esta negación psicológica le permitía mantener su autoimagen como profesional respetable, mientras simultáneamente ignoraba las consecuencias obvias de sus propias acciones criminales. Cuando mencionó las investigaciones bancarias, las describió como malentendidos administrativos que resultaban de errores en el sistema, que confundían sus inversiones legítimas con actividades sospechosas. La capacidad de autoengaño que demostraba era realmente notable. Incluso enfrentando evidencias abrumadoras de sus crímenes, seguía convenciéndose de que todo era un error gigantesco que eventualmente se resolvería a su favor. Le aseguré que haría todo lo posible para ayudarlo, prometiendo usar mis contactos en el sistema legal para investigar qué estaba causando estos problemas injustos. Tomás aceptó mi oferta con una gratitud que bordeaba la desesperación, claramente aliviado de tener a alguien de confianza dispuesta a interceder en su nombre. Lo que él no sabía era que yo ya tenía información detallada sobre cada aspecto de las investigaciones en su contra, porque había sido yo quien las había iniciado y coordinado. Conocía exactamente qué evidencias tenían las autoridades, cuándo planificaban ejecutar las siguientes fases de sus investigaciones e incluso qué estrategias legales probablemente usarían para procesar los cargos criminales. Durante los días siguientes, intensifiqué deliberadamente la presión sobre Tomás desde múltiples direcciones simultáneamente. Contacté a periodistas adicionales
para asegurarme de que su historia apareciera en varios medios importantes. Coordiné con fiscales para acelerar el cronograma de las investigaciones formales. Trabajé con contactos en el sector bancario para expandir las auditorías de sus cuentas a instituciones adicionales donde podría tener activos ocultos. También comencé la fase más psicológicamente cruel de mi plan: usar mis supuestos esfuerzos para ayudarlo como oportunidades para obtener información adicional que incriminaría aún más a Tomás. Durante conversaciones telefónicas donde él creía que yo estaba tratando de rescatarlo, le hacía preguntas aparentemente inocentes que lo llevaban a revelar detalles sobre sus actividades criminales, que yo podía usar posteriormente como evidencia adicional. Por ejemplo, cuando fingí estar consultando con contactos bancarios sobre sus problemas financieros, le pedí explicaciones detalladas sobre todas sus cuentas y transacciones recientes para poder defender mejor su posición. Tomás, desesperado por cualquier ayuda, me proporcionó información completa sobre activos ocultos, transferencias internacionales y hasta códigos de acceso a cuentas que las autoridades aún no habían descubierto. Cada conversación me proporcionaba evidencias adicionales que posteriormente transmitía anónimamente a los investigadores apropiados. Tomás literalmente me estaba entregando las herramientas para su propia destrucción, creyendo que me estaba dando información para salvarlo. La sexta semana trajo escalaciones dramáticas en múltiples frentes. El artículo de Carmen Lucía Rodríguez fue publicado en la primera página del Espectador bajo el titular "Red criminal infiltra sistema médico bogotano". Aunque no nombraba específicamente a Tomás por restricciones legales, cualquier persona familiarizada con el caso podía identificarlo fácilmente a través de los detalles específicos incluidos en el reportaje. El artículo describía métodos sofisticados de falsificación documental, esquemas de lavado de dinero que involucraban múltiples instituciones financieras y una red de complicidad que se extendía a través de varios sectores profesionales. Carmen Lucía había expandido significativamente la investigación más allá de lo que yo había proporcionado inicialmente, descubriendo conexiones con otros casos similares en diferentes ciudades colombianas. Más devastador aún, el artículo incluía testimonios anónimos de víctimas anteriores que describían métodos de manipulación psicológica sorprendentemente similares a los que Tomás había usado conmigo. Una anciana de Medellín había sido convencida de vender su casa para pagar un tratamiento médico experimental que resultó ser completamente ficticio. Un viudo de Cali había transferido sus ahorros de toda la vida a una fundación médica caritativa que existía solamente en documentos falsificados. La reacción pública al artículo fue inmediata e intensa. El ministro de Salud anunció una investigación nacional sobre fraude en el sector médico. El Colegio Médico Colombiano prometió revisar los procesos de verificación de credenciales para todos sus miembros. 3 bancos principales implementaron nuevos protocolos de seguridad específicamente diseñados para detectar los tipos de fraude descritos en el reportaje. Paralelamente, las investigaciones oficiales comenzaron a producir resultados concretos. La Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en la clínica de Tomás, su residencia personal y las oficinas de 2 contadores que aparentemente habían estado ayudándolo a ocultar ingresos ilícitos. Los investigadores confiscaron computadoras, documentos financieros y hasta una caja fuerte oculta que contenía efectivo, joyas adicionales robadas y pasaportes con identidades falsas. Lo que más me satisfizo de estos desarrollos era saber que Tomás todavía no tenía idea de mi involucramiento en su destrucción sistemática. Según reportes que recibía a través de conocidos mutuos, él continuaba atribuyendo sus problemas a mala suerte, conspiraciones de competidores o errores del sistema judicial. Su arrogancia criminal le impedía considerar que las consecuencias que enfrentaba pudieran ser el resultado directo de sus propias acciones. La 7ª semana marcó el comienzo del colapso final. Tomás recibió notificación formal de que su licencia médica había sido suspendida indefinidamente pending la resolución de las investigaciones disciplinarias y criminales. Simultáneamente, 3 hospitales donde tenía privilegios de consulta le revocaron formalmente el acceso a sus instalaciones. Pero el golpe más devastador llegó cuando Verónica, su esposa,
finalmente descubrió la verdadera naturaleza de sus actividades. A través de fuentes policiales, había obtenido acceso a evidencias que demostraban que el dinero usado para sus inversiones familiares durante los últimos años provenía directamente de estafas contra personas mayores. Verónica, quien trabajaba como arquitecta en una firma respetada, inmediatamente entendió las implicaciones legales de estar casada con un criminal acusado de lavado de dinero. Su propio futuro profesional estaba en riesgo si permanecía asociada con Tomás. Dentro de 48 horas después de descubrir la verdad, había contratado un abogado de divorcios y comenzado procesos para separar completamente sus finanzas de las de él. El divorcio no solo representaba un golpe emocional devastador para Tomás, también eliminaba su acceso a recursos financieros adicionales que podría haber usado para contratar defensa legal competente. Verónica controló todas las cuentas bancarias conjuntas, vendió propiedades que estaban registradas en ambos nombres e incluso demandó formalmente la devolución de dinero que Tomás había invertido sin su conocimiento utilizando fondos obtenidos criminalmente. Durante esta fase de colapso acelerado, Tomás me contactaba casi diariamente, cada vez más desesperado por cualquier forma de ayuda. Sus conversaciones revelaban un deterioro psicológico progresivo, mientras la realidad de sus circunstancias comenzaba finalmente a penetrar su negación defensiva. En una llamada particularmente reveladora, Tomás admitió por primera vez que quizás había tomado algunas decisiones financieras cuestionables en el pasado, pero insistía en que nunca había tenido intención criminal. Según su versión revisada de los eventos, él había sido víctima de malos consejos de asesores financieros corruptos que lo habían engañado sobre la legalidad de ciertas transacciones. Esta evolución en su narrativa personal era fascinante de observar. Conforme las evidencias de sus crímenes se volvían innegables, Tomás gradualmente ajustaba su historia para minimizar su culpabilidad sin admitir completamente su responsabilidad. Era el comportamiento típico de un criminal experimentado, enfrentando consecuencias inevitables, admitir errores menores para evitar confrontar la verdadera magnitud de sus delitos. La 8ª semana trajo la noticia que había estado esperando. La Fiscalía había emitido órdenes de arresto formal contra Tomás por múltiples cargos que incluían fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y organización criminal. Las evidencias compiladas durante las investigaciones eran aparentemente tan abrumadoras que los fiscales estaban seguros de poder obtener condenas en todos los cargos principales. Cuando Tomás recibió la citación judicial, notificándolo sobre las órdenes de arresto, me llamó en un estado de pánico que bordeaba la histeria. Su voz temblaba mientras leía los cargos formales, claramente incapaz de creer que su mundo criminal, cuidadosamente construido, se hubiera desmoronado tan completamente en menos de 2 meses. «Mamá», sollozaba en el teléfono, «necesito el mejor abogado criminalista que puedas conseguirme. Estos fiscales están completamente equivocados sobre mis actividades. Sé que con la representación correcta podemos demostrar mi inocencia y resolver este malentendido terrible». Era el momento perfecto para comenzar la fase final de mi plan. Tomás estaba en su punto más vulnerable, desesperado por cualquier salvavidas que pudiera mantenerlo fuera de prisión. Su confianza en mi lealtad maternal era absoluta. Jamás sospecharía que su propia madre había orquestado cada aspecto de su destrucción. Le aseguré que haría todo lo posible para conectarlo con representación legal competente, pero también planté las primeras semillas de lo que se convertiría en mi revelación devastadora. Mencioné casualmente que había estado revisando algunos documentos legales relacionados con sus problemas y que había notado algunas inconsistencias que me preocupaban profundamente. Tomás, tan desesperado por ayuda que no cuestionó por qué yo tendría acceso a documentos de su caso, me pidió inmediatamente que compartiera cualquier información que pudiera ser útil para su defensa. Era exactamente la apertura que había estado esperando para revelar la verdad de la manera más impactante posible. La mañana del lunes siguiente será una fecha que ninguno de los dos olvidará jamás. Había llegado el momento de la revelación final, el instante en que Tomás descubriría que su propia madre había sido la arquitecta de toda su destrucción. Planifiqué cuidadosamente cada detalle de este encuentro,
desde la ubicación hasta el momento exacto de la revelación, porque quería que el impacto psicológico fuera absolutamente devastador. Lo cité en mi apartamento a las 2 de la tarde, diciéndole que había conseguido información crucial de mis contactos legales que podría salvarlo de las acusaciones criminales. Tomás llegó puntualmente, luciendo demacrado y visiblemente envejecido por el estrés de las últimas semanas. Su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Era evidente que la presión psicológica de enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida lo estaba consumiendo gradualmente. Le ofrecí café y lo invité a sentarse en la sala, fingiendo la preocupación maternal que él esperaba escuchar. Tomás se acomodó nerviosamente en el sofá, constantemente revisando su teléfono como si esperara noticias adicionales sobre su situación legal. Su comportamiento revelaba la paranoia típica de criminales que finalmente enfrentan investigaciones serias. Cada llamada telefónica, cada carta, cada visita inesperada podría traer más malas noticias. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «¿qué lograste averiguar? ¿Hay alguna forma de detener estas investigaciones antes de que destruyan completamente mi carrera?» La desesperación en su voz era palpable. Estaba claramente dispuesto a agarrarse de cualquier esperanza, sin importar qué tan remota fuera la posibilidad de salvación. Decidí prolongar deliberadamente su agonía antes de revelar la verdad. Le expliqué que había estado investigando exhaustivamente su caso durante las últimas semanas, contactando todos mis contactos en el sistema judicial para entender exactamente qué evidencias tenían las autoridades en su contra. Tomás escuchaba ávidamente cada palabra, creyendo que finalmente tendría información privilegiada que podría usar para su defensa. «Lo que descubrí», continué con tono grave, «es verdaderamente preocupante. Las evidencias que han compilado contra ti son mucho más extensas y detalladas de lo que imaginabas». Procedí a describir, con precisión escalofriante, exactamente qué documentos tenía la Fiscalía, qué testimonios habían obtenido de víctimas anteriores y qué métodos habían usado para rastrear sus transacciones financieras ocultas. La expresión en el rostro de Tomás cambió gradualmente de esperanza ansiosa a confusión profunda. «¿Cómo sabes todos esos detalles específicos?», preguntó con voz cada vez más sospechosa. «¿Realmente tus contactos tienen acceso a información tan confidencial de una investigación en curso?» Era el momento perfecto para comenzar la revelación. Me levanté calmamente de mi silla, fui hasta mi escritorio y regresé con una carpeta voluminosa que había estado preparando específicamente para este momento. La coloqué en la mesa de centro frente a él, sin abrirla todavía, manteniendo el suspense mientras explicaba lo que contenía. «Tomás», dije, con voz deliberadamente tranquila, «tengo información tan detallada porque yo proporcioné esas evidencias a las autoridades. Cada documento que han usado contra ti, cada testimonio que han recopilado, cada pista que han seguido, todo vino de mí». Durante varios segundos, Tomás me miró con expresión completamente en blanco, como si su cerebro se hubiera desconectado temporalmente. Podía ver el proceso mental mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Gradualmente, la confusión se transformó en incredulidad, luego en horror y finalmente en una comprensión devastadora de lo que realmente había estado ocurriendo durante las últimas 2 meses. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó con voz apenas audible. «¿Estás bromeando? ¿Es algún tipo de broma cruel?». Sus manos comenzaron a temblar más violentamente mientras la realidad de la situación empezaba a penetrar su negación defensiva. Abrí la carpeta metódicamente y comencé a mostrarle documentos uno por uno. Primero, copias de las conversaciones que había tenido con el presidente del colegio médico, incluyendo las evidencias específicas que le había proporcionado sobre su comportamiento criminal. Después, registros de mis comunicaciones con la fiscal Patricia Mendoza, detallando exactamente cómo había iniciado las investigaciones financieras que habían revelado sus cuentas ocultas. «Aquí están», continué implacablemente, «las copias de toda la información que proporcioné a Carmen Lucía Rodríguez para su artículo periodístico. Aquí están los testimonios de tus víctimas anteriores que ayudé a localizar y convencer de cooperar con las autoridades. Aquí están las evidencias financieras que compilé para demostrar tus actividades de lavado de dinero». Con cada documento que revelaba,
Tomás se hundía más profundamente en su silla, como si el peso de la comprensión fuera literalmente aplastándolo. Su rostro pasó por múltiples transformaciones emocionales: shock, negación, ira, miedo y finalmente una desesperación absoluta que jamás había visto en sus ojos antes. «¿Pero por qué?», susurró finalmente con voz quebrada. «¿Por qué harías esto? ¿Por unas joyas y una casa? Destruiste la vida de tu propio hijo por objetos materiales. Incluso enfrentando evidencias irrefutables de mi participación en su caída, todavía intentaba minimizar la gravedad de sus crímenes originales». La pregunta me dio la oportunidad perfecta para la explicación que había estado preparando durante meses. «No», respondí con voz glacialmente tranquila. «No hice esto por las joyas o la casa. Lo hice porque descubrí que mi hijo se había convertido en un criminal que se especializaba en destruir las vidas de personas inocentes. Lo hice porque entendí que si no te detenía, continuarías lastimando a familias vulnerables durante años». Procedí a mostrarle testimonios detallados de todas sus víctimas anteriores. La anciana de Medellín, que perdió su casa familiar por un tratamiento médico ficticio; el viudo de Cali, que transfirió sus ahorros de vida a una fundación caritativa inexistente; la pareja de ancianos que firmó documentos fraudulentos, creyendo que estaban asegurando atención médica para su vejez. Cada una de estas personas, continué inexorablemente, confió en ti porque eras médico, porque tenías credenciales respetables, porque pensaron que alguien con tu educación y posición social jamás los engañaría. Tú robaste sus ahorros de vida, sus hogares familiares, su seguridad financiera. Les quitaste su dignidad y su confianza en la humanidad. Tomás intentó interrumpir con excusas y justificaciones, pero yo no le permití escapar de la realidad de sus acciones. «El dinero que robaste de mí no era para la educación de Verónica», revelé con desprecio evidente. «Era simplemente el próximo objetivo en una serie de crímenes que habías estado cometiendo durante años. Yo no era tu madre en tu mente criminal. Era simplemente otra víctima anciana y vulnerable que podías explotar». La transformación psicológica que presencié en Tomás durante esa conversación fue absolutamente fascinante desde una perspectiva profesional, aunque devastadora desde una perspectiva personal. El hombre arrogante que me había llamado para confesar sus crímenes con total naturalidad se estaba desmoronando frente a mis ojos, confrontando por primera vez las verdaderas consecuencias de años de comportamiento depredatorio. «Durante 46 años», continué implacablemente, «te protegí de las consecuencias de tus acciones. Cada vez que mentías, yo encontraba excusas. Cada vez que lastimabas a alguien, yo minimizaba el daño. Cada vez que el sistema trataba de hacerte responsable, yo usaba mis contactos para salvarte. Creé un monstruo al enseñarte que nunca enfrentarías verdaderas consecuencias por tus crímenes». Le mostré entonces documentos que revelaban el alcance completo de mis investigaciones sobre sus actividades pasadas. «Descubrí que has estado usando tu título médico como herramienta para estafas sofisticadas durante al menos 5 años. Encontré evidencias de al menos 12 víctimas anteriores, cada una manipulada con métodos similares a los que usaste conmigo. Compilé suficientes evidencias para asegurar tu condena en múltiples cargos criminales». Tomás comenzó a llorar, no con lágrimas de arrepentimiento genuino, sino con el desespero de alguien que finalmente entiende que no hay escape de las consecuencias que ha estado evitando durante décadas. «¿Qué quieres que haga?», sollozó patéticamente. «Devuelvo todo el dinero. Me disculpo con todas las personas. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?». Su pregunta reveló que todavía no comprendía completamente la naturaleza de lo que había hecho. Seguía pensando en términos de arreglar problemas temporales, no de enfrentar consecuencias permanentes por una vida de decisiones criminales sistemáticas. «No hay nada que puedas hacer para arreglar esto», le expliqué con finalidad absoluta. «Las personas que lastimaste nunca recuperarán completamente lo que les quitaste. La confianza que destruiste no puede ser restaurada. La dignidad que les robaste no puede ser devuelta. Lo único que puedes hacer ahora es aceptar las consecuencias completas de tus acciones». Le revelé entonces el aspecto más devastador de mi plan. «Durante estas últimas semanas, mientras creías que yo estaba tratando de salvarte, cada conversación que tuvimos me proporcionaba evidencias adicionales que transmitía a las autoridades.
Cada secreto que compartiste conmigo, cada detalle sobre tus actividades ocultas, cada confesión que hiciste creyendo que era confidencial, todo fue documentado y entregado a los fiscales. La comprensión de que había estado proporcionando las herramientas para su propia destrucción durante semanas fue el golpe final que quebró completamente su resistencia psicológica. Tomás se desplomó completamente, admitiendo finalmente la extensión total de sus crímenes y aceptando que no había esperanza de escape o redempellón. En ese momento, supe que mi misión estaba completa. El hombre que había tratado de humillarme había aprendido que subestimar a una mujer de 73 años, con 5 décadas de experiencia legal, había sido el error más costoso de su vida. La justicia, retrasada pero implacable, finalmente había alcanzado a alguien que había estado evadiendo consecuencias durante demasiado tiempo. Cuando Tomás finalmente se fue de mi apartamento esa tarde, sabíamos ambos que nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente. Él enfrentaría años de prisión, la destrucción completa de su carrera y el peso psicológico de confrontar las víctimas reales de sus crímenes. Yo había recuperado mi dignidad y asegurado que un depredador peligroso no continuaría destruyendo vidas inocentes. La semana siguiente, Tomás se entregó voluntariamente a las autoridades. Fue procesado por múltiples cargos criminales, condenado a 8 años de prisión y obligado a compensar financieramente a todas sus víctimas identificadas. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los criminales de cuello blanco explotan la confianza profesional para cometer fraudes sofisticados. Meses después, recibí una carta desde prisión donde finalmente expresaba arrepentimiento genuino por sus acciones. Había comenzado terapia psicológica para entender las raíces de su comportamiento destructivo y trabajaba en programas de reparación para víctimas. Por primera vez en su vida adulta, estaba enfrentando las verdaderas consecuencias de sus decisiones y desarrollando empatía real por las personas que había lastimado. Queridos seguidores del canal Abuela, recordó, hemos llegado al final de una historia que transformó completamente mi comprensión sobre la familia, la justicia y el poder que todos tenemos para defendernos cuando somos traicionados por quienes más confiamos. Durante estas últimas semanas, relatándoles cada detalle de esta experiencia, he revivido emociones intensas que creía haber superado, pero también he encontrado una paz profunda al compartir con ustedes las lecciones más importantes de mis 73 años de vida. Cuando todo comenzó con esa llamada telefónica devastadora, donde Tomás me confesó haber robado mis joyas familiares y mi casa de playa, yo era simplemente una madre que había sido traicionada por su propio hijo. No tenía idea de que ese momento marcaría el inicio de la transformación más significativa de mi vida adulta. La mujer que contestó ese teléfono era muy diferente de la persona que estoy hoy. Alguien que descubrió reservas de fortaleza, determinación y capacidad estratégica que ni siquiera sabía que poseía. Durante estos meses de reflexión posterior a los eventos que les he narrado, he llegado a comprender que la historia que compartí con ustedes trasciende el conflicto personal entre una madre y su hijo criminal. Es una historia sobre el poder transformador de la justicia verdadera, sobre la importancia de defender nuestra dignidad sin importar nuestra edad y sobre las consecuencias inevitables que enfrentan quienes explotan la confianza de otros. Una de las lecciones más profundas que aprendí durante esta experiencia fue que el amor maternal verdadero a veces requiere permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, incluso cuando esas consecuencias son devastadoras. Durante décadas, había protegido a Tomás de las repercusiones de su comportamiento destructivo, creyendo que estaba siendo una madre amorosa. En realidad, estaba facilitando su transformación en un depredador que lastimaba personas inocentes. Permitir que Tomás fuera procesado, condenado y encarcelado fue uno de los actos más dolorosos, pero también más amorosos que he realizado como madre. Al negarse a rescatarlo una vez más, le di la oportunidad de confrontar finalmente quién se había convertido y comenzar un proceso genuino de cambio personal. Las cartas que recibo de él desde prisión revelan una transformación gradual que nunca habría sido posible si yo hubiera continuado protegiéndolo de las consecuencias de sus crímenes.
También aprendí lecciones importantes sobre el poder que las personas mayores podemos ejercer cuando decidimos defendernos activamente contra quienes nos subestiman. La sociedad frecuentemente nos ve como víctimas pasivas, personas que deben aceptar maltratos porque supuestamente carecemos de recursos o energía para responder. Mi historia demuestra que esta percepción es fundamentalmente errónea. Décadas de experiencia, relaciones cultivadas cuidadosamente y conocimiento acumulado pueden convertirse en armas poderosas contra quienes intentan aprovecharse de nosotros. Tomás cometió el error fatal de asumir que robar a una mujer de 73 años no tendría consecuencias serias. No entendió que estaba atacando a alguien con 5 décadas de experiencia legal, una agenda telefónica repleta de contactos influyentes y absolutamente nada que perder después de haber sido traicionada de la manera más cruel posible. Su arrogancia juvenil lo cegó ante la realidad de que la edad puede traer sabiduría, conexiones estratégicas y una comprensión sofisticada de cómo funciona realmente el poder en nuestra sociedad. Espero que mi historia inspire a otras personas mayores que están siendo explotadas o irrespetadas por familiares o extraños. Ustedes no tienen que aceptar maltratos silenciosamente simplemente porque la sociedad espera que sean pasivos. Tienen derechos, merecen respeto y frecuentemente poseen más recursos para defenderse de los que se dan cuenta. La clave está en reconocer su propio valor y estar dispuestos a luchar por su dignidad con la misma determinación que mostraron durante toda su vida profesional y personal. Para los espectadores más jóvenes que siguen nuestro canal, especialmente aquellos que podrían estar considerando aprovecharse de la generosidad o vulnerabilidad aparente de parientes mayores, mi historia ofrece una advertencia clara. Subestimar a alguien basándose únicamente en su edad es un error que puede resultar extremadamente costoso. Las personas mayores que han construido carreras exitosas, criado familias y navegado décadas de desafíos de vida no son objetivos fáciles para esquemas criminales. Son sobrevivientes que han desarrollado instintos afilados, redes de apoyo sólidas y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Otra lección crucial que emerge de esta experiencia es la importancia de reconocer cuando el amor familiar se convierte en complicidad criminal. Durante años, protegí a Tomás de las consecuencias de sus acciones porque confundía el amor maternal con la lealtad ciega. No entendía que permitir que alguien escape repetidamente de la responsabilidad por su comportamiento destructivo no es amor verdadero, sino facilitación de daño continuo contra víctimas inocentes. Muchas familias enfrentan dinámicas similares donde parientes problemáticos explotan el amor y la lealtad de otros miembros para evitar consecuencias por comportamientos dañinos. Mi historia demuestra que romper estos patrones, aunque doloroso, frecuentemente es la única forma de motivar cambios genuinos en personas que han perdido la capacidad de autorregulación moral. El proceso de planificar y ejecutar mi contraataque contra Tomás también me enseñó sobre el poder de la paciencia estratégica. En lugar de reaccionar emocionalmente al descubrir sus crímenes, tomé tiempo para investigar completamente el alcance de sus actividades, documentar evidencias meticulosamente y coordinar respuestas a través de múltiples canales oficiales. Esta aproximación metodológica aseguró que las consecuencias fueran comprensivas, legalmente sólidas e imposibles de evadir. La satisfacción que sentí durante el momento de revelación, cuando finalmente le mostré a Tomás que yo había orquestado su destrucción, fue compleja e intensa. No era simplemente venganza personal, aunque ese elemento ciertamente estaba presente. Era la satisfacción de ver justicia verdadera funcionando después de años de impunidad criminal. Era la vindicación de todas las víctimas anteriores que habían sido lastimadas por alguien que creía estar por encima de las consecuencias. Desde que esta historia se hizo pública, he recibido cientos de cartas y llamadas de personas que han enfrentado situaciones similares con familiares que abusaron de su confianza. Muchas de estas historias involucran hijos adultos que roban a padres mayores, hermanos que estafan herencias familiares o parientes que explotan la generosidad de ancianos para financiar estilos de vida irresponsables. El patrón es sorprendentemente común.
pero pocas víctimas saben cómo responder efectivamente. Mi experiencia demuestra que es posible obtener justicia verdadera incluso en situaciones donde las instituciones formales inicialmente fallan en proteger a las víctimas. La clave está en usar todos los recursos disponibles: contactos profesionales, medios de comunicación, presión social, investigaciones privadas y coordinación estratégica con múltiples autoridades simultáneamente. Un enfoque multifacético es mucho más efectivo que depender de un solo canal oficial. También he aprendido sobre la importancia de documentar meticulosamente todas las evidencias desde el momento en que se descubren irregularidades. Los criminales frecuentemente destruyen pruebas o alteran documentos cuando sienten que están siendo investigados. Actuar rápidamente para preservar evidencias puede ser la diferencia entre obtener justicia y permitir que los perpetradores escapen de las consecuencias nuevamente. Quiero enfatizar para nuestros seguidores que la transformación que experimenté durante esta crisis no fue fácil ni inmediata. Hubo noches donde lloré por horas, cuestionando si estaba siendo demasiado cruel con mi propio hijo. Hubo momentos donde dudé de mi capacidad para ejecutar un plan tan complejo contra alguien que conocía mis debilidades íntimas. La determinación requerida para seguir adelante con consecuencias devastadoras contra un miembro de la familia requiere una fortaleza emocional que no sabía que poseía. Pero cada vez que me sentía tentada a abandonar mi búsqueda de justicia, recordaba las historias de sus víctimas anteriores: ancianos que habían perdido sus ahorros de vida, familias destruidas por sus engaños médicos, personas vulnerables que confiaron en sus credenciales profesionales solo para ser traicionadas de la manera más cruel. Esas víctimas merecían que alguien finalmente detuviera a su victimario, incluso si esa persona tenía que ser su propia madre. El aspecto más gratificante de toda esta experiencia ha sido recibir noticias sobre la recuperación gradual de las víctimas anteriores de Tomás. Varias han logrado recuperar parcialmente sus pérdidas financieras a través de los procedimientos de restitución ordenados por el tribunal. Más importante aún, saber que él está en prisión les ha proporcionado una sensación de cierre y seguridad que no habían tenido durante años. Una de sus víctimas, una señora de 80 años que perdió su casa familiar por una estafa médica ficticia, me escribió una carta que conservo como un tesoro. Me dijo que mi valentía para procesar a mi propio hijo le había devuelto su fe en la justicia y le había demostrado que las personas mayores no tienen que aceptar ser víctimas pasivas. Esa carta sola justificó cada momento doloroso de todo el proceso. Queridos seguidores, contar esta historia completa ha sido un trabajo emocional enorme para mí. Revivir cada detalle, organizar los eventos cronológicamente y transformar una experiencia personal devastadora en una narrativa coherente que pudiera servir como lección para otros requirió semanas de preparación intensa. Cada episodio representó horas de reflexión cuidadosa sobre eventos que preferiría olvidar, pero que sé deben ser compartidos para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Por eso les pido que demuestren que este esfuerzo valió la pena a través de sus comentarios, likes y compartiendo estos videos con personas que podrían beneficiarse de escuchar esta historia. Quiero saber qué opinan sobre las decisiones que tomé, si enfrentaron situaciones similares con familiares, cómo manejarían circunstancias parecidas. Sus comentarios no solo me ayudan a entender el impacto de mi historia, sino que también crean una comunidad de apoyo para otros que han sido traicionados por personas en quienes confiaban. Si realmente valoraron el contenido que hemos compartido en el canal Abuela Recordó, les pido que se suscriban para recibir notificaciones de futuros videos. Tenemos muchas más historias reales de personas que enfrentaron desafíos extraordinarios y encontraron formas creativas de superarlos. Cada historia representa lecciones de vida que pueden marcar la diferencia para alguien que está pasando por dificultades similares. También los invito a explorar nuestros videos anteriores, donde hemos compartido otras historias de justicia, superación personal y personas mayores que demostraron que la edad trae sabiduría y poder, no vulnerabilidad. Cada historia en nuestro canal está diseñada para inspirar, educar y demostrar que nunca somos demasiado mayores para defendernos contra quienes intentan aprovecharse de nosotros.
Para aquellos que quieren apoyar más directamente nuestro trabajo, tenemos la opción Gracias, que es una forma de contribuir financieramente con los costos de producción del canal. Crear contenido de calidad diariamente requiere equipos profesionales, tiempo considerable para investigación y preparación, gastos de edición y muchos otros costos que hacen posible mantener la calidad que ustedes merecen. Cada contribución a través de Gracias, sin importar el monto, nos ayuda enormemente a continuar produciendo historias que realmente impactan vidas. Nos permite invertir en mejor tecnología de grabación, contratar ayuda profesional para investigación y edición, y dedicar más tiempo a encontrar y desarrollar historias que valgan la pena contar. Es una forma directa de convertirse en socios en nuestra misión de traer contenido educativo e inspirador al mundo hispanohablante. Muchas gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Espero que las lecciones que compartí les sirvan para navegar sus propios desafíos familiares con sabiduría, coraje y determinación. Recuerden que ustedes tienen más poder del que imaginan, más recursos de los que reconocen y más derecho a la dignidad y el respeto de lo que la sociedad a veces les hace creer. Nos vemos en el próximo video del canal Abuela Recordó, donde continuaremos explorando historias que demuestran el poder extraordinario de las personas ordinarias cuando deciden defenderse contra la injusticia.